El fútbol femenino tiene una historia cargada de dificultades, discriminación y, a menudo, prohibiciones absolutas, al igual que muchos otros deportes femeninos que han tenido una larga y compleja historia. Por diversas razones, especialmente en el siglo XX, el fútbol femenino fue prohibido oficialmente. Esto está relacionado con ideas profundamente arraigadas sobre los roles de género, así como con el hecho de que tales roles generalmente se definían de manera restrictiva. Estas razones están vinculadas a las nociones sociales, culturales y políticas sobre los roles de género. Uno de los países que jugó un papel clave en la creación de la historia moderna del fútbol es Inglaterra, que también fue responsable de la restricción del fútbol femenino. Esta prohibición se remonta en gran segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. El fútbol era un deporte que ganaba popularidad como deporte masculino. Este aumento de popularidad ocurrió durante este período de tiempo. La creación de clubes, ligas profesionales y equipos nacionales a nivel internacional fueron características definitorias de la expansión que tuvo lugar durante ese tiempo. Las mujeres, por otro lado, luchaban por sus derechos en varios aspectos de la vida, incluyendo el derecho al voto, el derecho a trabajar y, lo más importante, la libertad para participar en deportes. En el año 1895 se cree que se jugó el primer partido de fútbol femenino, en Inglaterra. Durante el tiempo en que Emmeline Pankhurst, una conocida sufragista y activista británica, luchaba por los derechos de las mujeres en el deporte, fue un partido que atrajo una considerable atención y apoyo. Específicamente, se celebró durante este periodo. La popularidad del juego dio lugar a la creación de equipos de fútbol femenino, y como consecuencia de esta popularidad, los partidos comenzaron a atraer a grandes multitudes. Por ejemplo, en el año 1920 tuvo lugar un partido notable en Goodison Park, en Liverpool, entre dos equipos femeninos. 503.000 espectadores estuvieron presentes en el partido. Por otro lado, cuando el fútbol femenino empezó a ganar popularidad, fue recibido con una significativa resistencia. En 1921, la Football Association, FA, que es el organismo rector del fútbol masculino en Inglaterra, tomó la decisión de prohibir el fútbol femenino. Esta decisión se tomó para proteger los intereses de los jugadores de fútbol adultos. El núcleo de su forma de pensar consistía en argumentos relacionados con problemas sociales y médicos. La Football Association, FA, emitió una declaración en la que afirmaba que el fútbol es completamente inapropiado para las mujeres y no debería fomentarse. Esta afirmación fue hecha en una declaración. La mayoría de los argumentos presentados para esta postura estaban basados en la mentalidad cultural prevalente en esa época, en lugar de en realidades médicas o sociales objetivas. Esto a pesar de que se ofrecieron muchas justificaciones para esta perspectiva. La creencia de que el fútbol era un deporte físicamente exigente y cruel que no era adecuado para los cuerpos más frágiles de las mujeres fue una de las principales razones por las que se prohibió. Esta creencia fue una de las principales razones por las que se prohibió el fútbol. En ese momento, el consenso general entre los profesionales médicos era que las capacidades físicas de las mujeres no eran adecuadas para los deportes competitivos, especialmente el tipo de deporte tan exigente como el fútbol. Esta era la idea comúnmente aceptada. La noción de que participar en tal actividad podría ser perjudicial para la salud de una mujer, particularmente para su sistema reproductivo, fue sostenida por una gran cantidad de personas. La base de estas opiniones era la actitud cultural más amplia que consideraba que el lugar de la mujer estaba en la casa y que su deber principal era como esposa y madre, en lugar de como una atleta competitiva. Esta mentalidad fue la fuente de estas ideas, la creencia cultural de que las mujeres debían seguir encargándose de las responsabilidades domésticas fue otra razón que contribuyó a la prohibición. Esta creencia era un componente que contribuyó a la prohibición. Cuando se trataba de la idea de que las mujeres participaran en el fútbol, que es un deporte físicamente exigente y jugado en público, existía una tensión entre los ideales de la feminidad que eran predominantes en las convenciones sociales de la época. Un gran número de personas consideraba inaceptable que las mujeres participaran en un juego de hombres.
Había una creencia generalizada de que el fútbol era un signo de fuerza masculina, de masculinidad y de fisicalidad. Como resultado, la idea de que las mujeres pudieran involucrarse en este ámbito representaba una amenaza para los estereotipos de género profundamente arraigados en ese momento. Otra causa fue el intenso nivel de competencia que existía en el sector económico. La popularidad del fútbol femenino comenzó a aumentar, lo que provocó que el deporte atrajera enormes multitudes e incluso ganará dinero. La evolución de esto fue favorable. La industria del fútbol, dominada por los hombres, temía que el creciente interés en los partidos femeninos representara una amenaza para los intereses financieros del fútbol masculino, ya que este era el único foco de la industria futbolística. Con esta preocupación económica, se añadió una dimensión comercial a la decisión, ya que la Football Association, FA, probablemente consideró que la aparición del fútbol femenino era una posible rivalidad que debía ser detenida. Esta fue la razón por la que se tomó la decisión. Como resultado de la implementación de la prohibición, el fútbol femenino fue forzado a pasar al margen, aunque aún se jugaba de manera informal. A lo largo de varias décadas, el juego fue relegado a una posición secundaria, y los organismos oficiales de fútbol ofrecieron poco o ningún apoyo o reconocimiento regular. Un considerable período de esta represión persistió hasta bien entrado el siglo XX, con la prohibición de la Football Association sobre el fútbol femenino que persistió hasta 1971. Esta fue una parte importante del período de represión histórica. Ha habido muchas instancias a lo largo de la historia de la participación femenina en los deportes, y la prohibición del fútbol femenino no fue una excepción. La participación de las mujeres en los deportes fue vista como disruptiva para los roles tradicionales de género en varios países, lo que llevó a la introducción de prohibiciones similares durante este periodo. Estas prohibiciones fueron implementadas en varios países. La persistencia de las futbolistas, el cambio social y la creciente demanda de igualdad de género culminaron finalmente en el levantamiento de la prohibición en Inglaterra y la aceptación gradual del fútbol femenino en todo el mundo. A pesar de ello, la prohibición fue levantada en Inglaterra. Como resultado del levantamiento de la prohibición, ha habido un cambio significativo en la forma en que se juega el fútbol femenino en la actualidad. Muchos países, como Estados Unidos, Alemania y Francia, ahora han establecido ligas profesionales e incluso competiciones internacionales, como la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que son vistas por millones de personas en todo el mundo. A pesar de que el deporte sigue luchando con problemas relacionados con la desigualdad en cuanto a salario, cobertura mediática e instalaciones, ha experimentado un desarrollo sustancial en los últimos años. Las mujeres que participaron en el deporte durante la prohibición y aquellas que intentaron que se levantara la restricción han allanado el camino para las siguientes generaciones de atletas femeninas, a pesar de que el legado de la prohibición sigue presente en el sistema. La prohibición del fútbol femenino fue el resultado de ideas profundamente arraigadas en la sociedad y la cultura sobre el género, así como de la antipatía institucional hacia la idea de que las mujeres participaran en un deporte que se percibía como masculino y físicamente exigente. En conclusión, la prohibición del fútbol femenino fue el resultado de estas ideas profundamente arraigadas. La prohibición no solo marcó el inicio de una tendencia más amplia de restringir los derechos y las oportunidades de las mujeres, sino que también marcó el inicio de una lucha de larga data por la igualdad en los deportes, una lucha que continúa hasta hoy. El fútbol femenino ha avanzado mucho desde el inicio de la prohibición y aunque todavía hay obstáculos que superar, ha logrado un gran progreso hacia el mismo nivel de reconocimiento y respeto que el fútbol masculino, a pesar de los desafíos que persisten. Gracias por ver. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal de YouTube.